El análisis conceptual. En Colombia existe una gran desigualdad, todos lo sabemos. ¿Qué es una desigualdad? La desigualdad es que muchas personas, digamos que cuentan con pocos recursos y muy pocas personas tienen grandes recursos. Entonces, una de las justificaciones que tuvo la ley 1607 es justamente tratar de mejorar el tema de la desigualdad que tiene Colombia, debido a que los impuestos también generan cierto grado de desigualdad, en razón principalmente a que si una persona tiene unos ingresos bajos y debe pagar impuestos, pues obviamente tendrá menos recursos para sus necesidades básicas como son la educación, la salud. Este documento que estamos viendo acá es la exposición de motivos de la ley 1607 del 2012. Recordemos que este índice Gini lo que analiza es la desigualdad y lo tiene en un margen de 0, menor desigualdad, y 1, mayor desigualdad. Este es un indicador que creo que lo hizo un economista italiano de apellido Gini. En esta gráfica, que es la exposición de motivos que utilizó el Senado para la ley 1607, analizamos que acá América Latina ha mejorado sus índices de desigualdad porque se ha aproximado a 0, ¿sí? Miremos que del año 2004 al año 2010 se ha mejorado el aspecto de la desigualdad en los recursos que tienen las personas. En cambio, Colombia, que es la roja, se ha mantenido constante la desigualdad de los recursos. Entonces, la reforma tributaria, de alguna manera, para las personas, en cuanto al tema de IMAN e IMAX, para algunas personas pretende disminuirle el pago del impuesto de renta para con eso pues lograr un poco más de igualdad. Más adelante vamos a analizar esto pues más detenidamente. Entonces ahí vemos un pequeño gráfico donde vemos que Colombia tiene un margen de desigualdad mayor comparado con el promedio de los países latinoamericanos. Entonces, ¿qué sucede? Las personas naturales con menores ingresos contribuyen más. De la población activa en Colombia, que son 23 millones de personas, un 20% pagan impuestos, o sea, 4.6 millones de personas pagan el impuesto de renta, de los cuales 3.5 millones no podían declarar, ya que la ley fue restrictiva al no permitir formar saldo a favor para presentar pues a estas personas declaración de renta y luego solicitar saldo a favor. Recordemos que la ley 1607 modificó el artículo 6 del Estatuto Tributario y ya los no obligados a declarar pueden hacerlo para solicitar los saldos a favor de las retenciones en la fuente. Entonces, con esto, una persona de bajos ingresos que está tributando, pero cuando hace su declaración de renta le genera esa retención en la fuente, un saldo a favor, tiene la opción de devolverlo, ya que hasta el año 2012 las retenciones en la fuente de un no declarante del impuesto de renta se convertían en su impuesto, por lo tanto no era posible que él de alguna manera recuperara ese valor que había pagado vía retención en la fuente. Ahora, aquí dentro del porcentaje de contribución, las personas que no declaraban aportaban el 11% y el 7%, o sea, es de su ingreso. Aportaban vía retención en la fuente, que es la retención por honorario y servicios, aportaban entre un 11 y un 7%. ¿Qué quiere decir? Además, las personas que tenían un ingreso de 8 millones de pesos mensuales pagaban en promedio apenas un 2%, porque ellas se acogían a ciertos beneficios que fueron modificados también con la ley 1607, como el ahorro a cuentas AFC, los ahorros voluntarios a fondos de pensiones, los cuales le permitían disminuir su renta líquida agravable para calcular el impuesto de renta, generando pues así como un mayor beneficio para los que presentaban mayores ingresos que para los que tenían pocos ingresos. Bueno, para solucionar esta inequidad se crea el IMAN. Es una inequidad pues en cuanto a la tributación de las personas naturales que obtienen rentas de trabajo. Bueno,